Soy Luz Daret Rojas, médica cirujana plástica, estética y reconstructiva, y hago también asesoría de imagen quirúrgica de rostro. Aquí vemos un rostro rectangular. Lo primero que hacemos cuando ingresa a nuestro consultorio un paciente es ver el contorno del rostro y a qué imagen geométrica se asemeja, porque las formas de rostro son tan múltiples como las mismas figuras geométricas. En este caso vemos a una paciente que tiene rostro rectangular y tenemos que ovalizarlo, que es la forma ideal en todas las razas y en todas las edades. Haciendo el diagnóstico de esta paciente, luego de organizar el contorno, miramos la parte dinámica que comprende párpados, ojos y cejas. Luego la parte estática, que es la nariz, y las líneas mediales del rostro también, para ver qué levantamiento o armonización de pómulos, maceteros y marco facial hay que realizar. En el caso de esta paciente vemos que tiene un rostro en diferentes medidas. El rostro deben ser 3 dimensiones iguales, de la raíz del cuero cabelludo a la raíz nasal, de la raíz nasal a la base nasal y de la base nasal a la línea mentoniana. En el caso de ella, la parte inferior no es totalmente simétrica a las otras mencionadas. Después de analizar esto, analizamos la parte estática de la nariz. Vemos una nariz ancha para la medida del surco nasogeniano hacia la línea preauricular. Siendo un rostro rectangular y prácticamente delgado, esta nariz debe levantar un poco el dorso y levantar la línea de columela o punta nasal, que la tiene en un ángulo de 60 grados. En una mujer el ángulo debe ser de 45 grados. Observamos en el marco facial exceso de grasa, que esto popularmente es llamado en muchos países con distintos nombres. Aquí en Colombia le dicen cachetico de perro, en otras partes, en el Brasil, en portugués, le dicen babitos de cachorro. Y también tenemos que ver la medida, hay que alargarle el mentón a esta paciente. Vemos una alteración genética, que son las orejas en habano, en la cual el pabellón auricular no tiene los dobleces normales de una oreja. En su parte posterior vemos claramente las orejas en habano. Analizando este rostro, en su parte lateral izquierda, vemos, siempre tenemos que el rostro tiene una dinámica de medidas de acuerdo a la raza, edad o alteración anatómica o funcional. Lo primero que analizamos en este rostro es la oreja en habano lateral, la distancia que hay del pabellón preauricular al nasogeniano. Hacemos unas directrices. Vemos que hay retrognatia, o sea, el mentón para atrás. Cruzamos unas líneas para ver cuánto tenemos que corregir de la retrognatia, y hacemos una línea entre el surco nasolabial cruzando hasta la línea mentoniana inferior. De aquí esta distancia, más o menos, en esta paciente son 3 centímetros de diferencia de retrognatia con el surco nasolabial. También cruzamos unas directrices para analizar la parte dinámica, altura de la cola de la ceja, caída del párpado, grado de envejecimiento, para luego realizar una corrección quirúrgica. En la cola de la ceja sería una corrección cosmética, porque no tiene una caída grande, de 2 a 3
o A4, caída de cola de la oreja, es quirúrgica. Cuando es grado 1, como la paciente, solo con una simple atención cosmética mejoraría la forma del enmarco del párpado. También necesita corregir su nariz, levantarla, como habíamos dicho anteriormente, y corregir la retrognatia del labio inferior. Vemos el lado derecho y vamos ahora a observar la paciente. Aquí esta es la post-intervención quirúrgica. Le realizamos párpados superiores e inferiores. Es una paciente de 49 años. Ya debía realizarse corrección para prevenir las famosas pategallinas. Aquí observamos ya las orejas en habano corregidas y el rostro totalmente ovalizado. Organizamos la diferencia de medidas del labio inferior hacia la línea mentoniana para que coordinara con las medidas que habíamos mencionado anteriormente, que son 3 partes prácticamente iguales, y se le retiró grasa de los cacheticos de perro y se le colocó material ácido hialurónico en el marco facial y pómulos. Vemos en la parte lateral ya aquí el tarso. Este es el tarso ya definido. Toda cirugía de párpado debe quedar despejado el tarso. Aquí el tarso está totalmente cubierto en la prequirúrgica y aquí en la postquirúrgica ya está descubierto. En este caso no hicimos nariz quirúrgica. Hay varias formas de corregir la nariz, quirúrgica y no quirúrgica. Aquí se le intervino con ácido hialurónico y oxígeno, en la cual tenía poca proyección de la rodilla nasal. Aquí se le levantó y levantó también la estación de columela. Este material que utilizamos en la nariz lo utilizamos también para proyectar mentón. Hay varias formas de proyectar mentón, forma quirúrgica y no quirúrgica. La paciente realmente solo aceptó 2 cirugías con anestesia local y el resto que lo proyectáramos con ácido hialurónico y oxígeno. Se le organizó entonces el mentón para que coincidiera línea nasogeniana, línea columela con el borde inferior del mentón. Como la paciente no quería cirugías y presentaba una flacidez grado 1, por la que vemos que hay pérdida del pómulo, corregimos con una liposucción la grasa del macetero y pusimos con ácido hialurónico mentón. Vemos la elevación que ocurrió con este procedimiento. Otro paciente vamos a mostrar. Ya mostramos nariz no quirúrgica. En esta paciente de piel muy delgada, muy joven, con una nariz con una jiba dorsal grande, punta y rodilla nasal ancha, con leve caída de la columela. Esta fue quirúrgica totalmente en su proyección frontal anterior y posterior. Aquí vemos la paciente con la presencia de una gran jiba nasal, con punta nasal muy prolongada y aquí corregida quirúrgicamente. Aquí en la proyección izquierda, antes y después. No solamente la armonización de rostro es para rejuvenecer, también para corregir, a veces para corregir genéticas, personas que no aceptan su rostro redondo o triangular y que son jóvenes o también mayores de 60, 70, acuden a nuestro servicio para ayudar a armonizar su rostro. También
en las patologías que se presentan por las diferentes enfermedades sistémicas. Esta paciente presentó a sus 36 años reabsorción acelerada de la grasa. Esta enfermedad se llama lipólisis dérmica, que se puede suceder en varias patologías como la esclerodermia, el lupus eritematoso cutáneo, también con la ingesta de ciertos medicamentos ha ocurrido reabsorción y lipólisis grasa, no solamente en el rostro, sino en todas partes del cuerpo. Esta paciente fue tratada con oxígeno, con ácido hialurónico y corregimos su mentón de forma quirúrgica. Este sería el antes y el después. Aquí de lado, en proyección lateral derecha, antes y después. Tenemos una paciente con 3 patologías realmente graves: lupus eritematoso sistémico, también con lesiones de grasa por una esclerodermia también sistémica, con varios daños a nivel de renal. Es una paciente antes y después. En el análisis de esta paciente había que reponer todo el panículo adiposo de la región del pómulo, macetero, marco facial, línea mentoniana, labios y nariz. Esta paciente en este momento está en esta etapa. Aún faltan 10 sesiones más. En la parte lateral, esto es lo que se ha logrado con 3 sesiones de tratamiento. Aquí ya estamos tratando de recuperar el macetero, pero falta todavía, porque no podemos hacer injertos de grasa, porque el injerto de grasa, aún en personas normales, tiene que ser en manos muy expertas y muy poca cantidad, porque pueden formar nódulos. En esta paciente no se pudo colocar ningún implante del mismo cuerpo de ella por su enfermedad de esclerodermia y lupus. Si colocábamos grasa, el cuerpo inmune de esa paciente no lo reconocería y comenzaría a hacer rechazo, como hizo rechazo de su propia grasa. Entonces acudimos a otras sustancias que tienen aval de la FDA y que han sido muy probadas para estos casos. Aquí la paciente en esta etapa y luego aquí en la regeneración del tejido de pómulos y macetero. Estamos tratando de llevar esta paciente a esta etapa. Así era ella. Estamos intentando poco a poco, porque es un tratamiento muy largo de 4 años, llevarla a la mayor normalidad posible. Aquí vemos el caso de una paciente con una mancha muy profunda. La hicimos de forma quirúrgica con una pinza punta de diamante que nos aseguraba llegar a la profundidad de la epidermis y a la mitad de la dermis. Aquí vemos la paciente al año de haber sido operada. Esta paciente la tuvimos que tapar con unas cintas durante 1 año, porque uno de los fracasos principales de las manchas es la exposición solar, y cuando son manchas muy profundas y muy crónicas de largo tiempo, la paciente debe cubrirlas mínimo por 6 meses. Aquí en una proyección derecha, cómo se logró después de 1 año retirar totalmente la mancha.
Aquí les he mostrado técnicas de armonización, rejuvenecimiento y corrección del rostro en sus diferentes patologías. Son muchas, son múltiples las enfermedades que ocurren diariamente, y también con rejuvenecimiento dar mayor calidad de vida a los pacientes, que en su parte interna, emocional y afectiva se sientan con mayor calidad y felicidad en la vida.